A Angie le habían dado 3 días de fiesta en el trabajo y estaba decidida a aprovechar al máximo sus mini vacaciones. Hacía un calor sofocante en Arizona. Fue a las montañas cerca de su hogar en Phoenix a practicar montañismo. El ascenso solía ser una manera de contactar con la naturaleza, no era montañismo disciplinado que le gustaba ver en la televisión, era una manera de relajarse. No estoy loca por la escalada, le dijo a su amiga Carla. A mí me gusta vagar en las montañas, y recoger rocas hermosas. Tenía una colección de rocas incluyendo una pequeña montaña de cuarzos de todo tipo, rosa, turquesa y otras piedras que pudieran tener o no algún valor intrínseco. Las había elegido porque eran hermosas, porque le atraían. En el ascenso a la montaña de aquel día le atrajo un objeto que había visto relucir en el borde de un pequeño cañón por el que estaba caminando. Mirando su reloj, se dio cuenta de que el sol estaba saliendo más rápido que ella. Pronto sería el momento de comenzar a regresar a su automóvil, por lo que estaba intensificando sus esfuerzos. Al llegar al borde de la garganta, estaba a solo unos metros de distancia del material brillante que había visto. Después de intentar subir todo el camino hasta allí, se sintió ligeramente decepcionada. Ella había esperado encontrar algo valioso para sumarlo a su colección. El cuarzo blanco estaba bien, y definitivamente era brillante, pero era demasiado voluminoso para llevarlo con ella. Trató de arrancar una pequeña pieza de cuarzo, al tratar de tirar de un trozo de roca moviendo hacia atrás y adelante, vio una pequeña cueva situada a cierta altura en la pared opuesta del cañón. «Es una cueva», murmuró. «Me pregunto si alguna vez ha sido utilizada por los indios, o tal vez alguien de la prehistoria». Pensó que había encontrado un sitio arqueológico intacto. Con movimientos rápidos, se deslizó por la pared del desfiladero que apenas había escalado, y comenzó a trepar por la pared opuesta. Donde tuvo que luchar por cada centímetro en su primer ascenso, ahora parecía casi caminar por un camino de ladera en el jardín. Nunca antes la escalada había sido tan fácil. La linterna de bolsillo que colgaba de su llavero no reveló muchas cosas cuando alumbró en la cueva. Entró en la cavidad, que de hecho parecía más un techo rocoso que una cueva, y miró el suelo con más cuidado. No había huesos, ni restos de animales muertos o cualquier otra indicación de que una serpiente o cualquier otro animal peligroso hubiera encontrado refugio allí recientemente. Decidió que era hora de tomarse un descanso. Se sentó en el suelo de la pequeña cueva con las piernas cruzadas y bebió un poco de agua fría en su botella de agua. Tocó la pared, cerró los ojos y exhaló un suspiro de alivio. La cueva sombreada era un alivio por el calor sofocante que hacía ese día de verano. Suspiró y se levantó para salir de la cueva. Pronto caería la oscuridad, y no quería verse obligada a depender de su pequeña linterna mientras bajaba a su automóvil. Dando un paso hacia la entrada, miró hacia abajo y vio algo reluciente en el suelo. Inclinándose, miró el suelo con más cuidado, y no se dio cuenta de la mano verde con uñas como una ave de rapiña que se extendió para agarrarla, solo cuando ya era demasiado tarde. La sensación de contacto frío agarrando su brazo, la asustó y la dejó sin aliento. Gritó sorprendida, cuando levantó la vista, vio una cara de reptil. Comenzó a reír con nerviosismo, pensando que era alguien que llevaba una máscara. La risa nerviosa se transformó en miedo y angustia, soltó un grito de terror. El grito se transformó en un horrible grito silencioso. La oscuridad la abrumaba. En ese momento se desmayó. Despertándose lentamente, escuchó ruidos extraños como ladridos y llantos cerca de sus oídos. Intentó levantarse pero descubrió que ni siquiera podía mover las manos o las piernas. Además estaba sumergida en una extraña sustancia gelatinosa. Escuchó unas extrañas voces roncas inteligibles que venían de un lado de aquella gruta. Estaba tan confusa que no podía abrir los ojos para ver quiénes eran esas entidades, parecían hablar entre ellos. De repente sintió una fría mano dentro de sus muslos,
hizo un gran esfuerzo para abrir los ojos. Después de haber logrado abrir un ojo, vio a hombres con caras como de lagarto o dinosaurio. Tuvo la sensación de absoluto horror que le hundió el corazón y paralizó su mente. Intentando gritar, se sintió ahogada y solo logró exhalar un grito mudo. Con los dos ojos abiertos, vio cómo varios hombres reptiles verdosos intentaban quitarle la ropa, arrancársela. Sus ojos miraron las caras extrañas cuidadosamente. Parecía ser una extraña mezcla de hombre y reptil. Sus ojos, que la observaban sin cesar, estudiándola detenidamente, brillaban con un color amarillento, con pupilas brillantes, rectas, verticales. Sus narices terminaban en fosas nasales planas que se abrían ligeramente cuando tomaban aire mientras la examinaban. Algunos tenían una boca muy ancha con muchos pliegues y grandes colmillos, mientras que otros tenían bocas pequeñas sin arrugas. Angie se preguntó si las arrugas adicionales estaban mostrando su edad. Sus pequeñas orejas redondeadas, que estaban en lo alto de sus cabezas, no tenían lóbulos. Había 3 protuberancias en la parte superior de sus cabezas cónicas que parecían cuernos. Los cuernos tenían un color diferente de la piel de su cabeza. Se parecía más a un verde caqui que ardía en gris y verde en la parte posterior de la cabeza. Sus rostros eran lisos, con una barbilla estrecha, más bien puntiaguda que redondeada. 2 de ellos vestían una especie de bufanda gris o una tira ancha envuelta sobre sus hombros. Debajo de sus cintas, llevaban una especie de uniforme blanco, de cuerpo completo con emblemas, que mostraban un dragón curvado con una estrella de 7 puntas en el medio. Otros 2 vestían uniformes negros con los mismos emblemas, eran reptilianos altos blancos. Estos dracos blancos o albinos, también se han visto por abducidos y extrabajadores en el complejo de bases subterráneas de Dulce Los Álamos y en la base aérea de Kirtland, etc. Se fijó bien en el emblema, había un triángulo negro invertido, el dibujo de un dragón curvo con una estrella y un óvalo con estrellas en movimiento sobre él. Era como ver una película en 3D en miniatura. En el lado derecho de su atuendo había 3 líneas negras en un disco plateado. En la manga izquierda llevaba una serie de triángulos invertidos que tenían 3 líneas. Uno de los reptilianos albinos se acercó a ella y se quedó parado al lado de su hombro derecho. Este ser con piel blanca tenía ojos azules brillantes. Angie hizo una mueca de sorpresa y vergüenza por el hecho de que la vio allí tumbada y sin ropa. Se dio cuenta de que era más alto que los demás, medía unos 2 metros, y que sus ojos no se veían tan amenazantes como los de los reptilianos verdes. «Ayúdame», suplicó murmurando y rezó para que entendiera su necesidad. El reptiliano blanco cogió una caja redonda y la sostuvo cerca de su cabeza. Algo frío le tocó la frente y sintió una ola de serenidad cubriéndola. Ya no tenía miedo, los miraba con una extraña serenidad. Tratando de negar la lamentable situación en la cual estaba, miró alrededor para saber dónde estaba realmente. Descubrió que estaba en una sala ovalada de unos 4 o 5 metros de larga. El techo consistía en domos con surcos profundos de un color púrpura pálido claro. De dichos surcos arqueados salía una luz tenue blanca. La luz era brillante pero no intensa. A su izquierda, unas luces anaranjadas y azules parpadeaban en la pared. Un banco o consola con instrumentos y dispositivos era visible en las esquinas. Trató de volver la cabeza, pero no podía moverse, estaba paralizada. Miró a la derecha, más allá del reptiliano blanco y pudo ver tuberías con unas bolsas extrañas, o quizás globos deformados que colgaban de ellos. Mientras trataba de reconocer la forma de las bolsas, se dio cuenta de que algunas de ellas se estaban moviendo, contenían en su interior fetos, no supo distinguir si eran humanos o reptilianos, pero tenían vida. En lo profundo de su mente, quería entrar en pánico, pero no podía. Era como si hubiera 2 mentes en ella. Una parte estaba tranquila, la otra estaba horrorizada.
El lado tranquilo tenía control sobre su cuerpo. Podía sentir los pulsos tranquilos de su corazón mucho más fácilmente del horror que comenzó a derramar en su mente. Con una indiferencia tranquila y distante, se preguntó cómo su cuerpo podría estar tan tranquilo cuando no sabía lo que podía pasarle. Angie miró con lejana curiosidad, cuando uno de los seres gritó y se acercó al borde de la mesa donde estaba acostada. Era musculoso y tenía escamas en el pecho y bajo en el estómago. Cuando sus manos verde grisáceas la tocaron, no tenía ninguna duda en su mente acerca de lo que iba a hacer. El miedo de una mujer primitiva inundó su tranquilidad artificial. Ella comenzó a gritar y encontró fuerza sobrehumana para superar la sensación. Mordiendo como un animal salvaje y lanzando golpes a cualquiera que se acercara a ella. Los reptilianos rápidamente lanzaron a la mujer histérica un rayo azul que la aturdió. Su última sensación fue el peso del cuerpo del reptiliano y la conciencia enfermiza de su penetración. Cuando Angie se despertó, estaba en su automóvil. Miró a su alrededor con una sensación de confusión y se preguntó cómo había llegado allí, no recordaba nada de lo ocurrido. Arrancó el automóvil y condujo a su casa con una sensación de confusión, mareo y desorganización. En casa, de repente, sintió una fuerte necesidad de ducharse. Cuando salió de la ducha, se dio cuenta de que se había frotado el cuerpo durante más de 2 horas. Estaba temblando y enojada por algo que no podía recordar. Puso la cena congelada en el microondas, pero aturdida no pudo probar la comida. Encendió el televisor pero no pudo mirarla. Todavía luchando con la extraña sensación se fue a la cama. Los días siguientes los pasó en la cama, sin salir de casa ni atender llamadas de ningún tipo. Finalmente, al 4.º día, su hermana, Susan, entró preocupada con la llave de emergencia que Angie le había dado 2 meses atrás. Susan llevó a su hermana al médico, quien le dijo es solo una gripe, y que estaría bien en unos días. Susan llevó a Angie a su casa con ella y, negándose a escuchar sus protestas, la metió en la cama. Durante la semana de su estadía, Susan notó que Angie tenía muchas pesadillas todas las noches, y que se despertaba gritando. El día que Susan tuvo un día libre, ella se ofreció a hacer montañismo con Angie. Con un temblor de miedo, Angie se negó. Incluso se negó a mirar las montañas que había amado toda su vida. Cuando recuperó parte de su antiguo equilibrio mental habitual, regresó a su apartamento y regresó a su trabajo. Pero renunció a su trabajo de auxiliar de veterinaria después de 3 días cuando un cliente trajo un lagarto a la tienda. No tenía idea de por qué la presencia del lagarto le daba tanto miedo, siempre fue parte de su vida y más aún allí en el desierto. Ella no tenía ningún recuerdo de qué era lo que la mantenía atemorizada. Al darse cuenta de que necesitaba ayuda para superar los temores, le pidió a un amigo en Phoenix si podía encontrar un hipnoterapeuta que la ayudara. Comenzó el tratamiento de hipnosis regresiva para ver qué le estaba ocurriendo. Durante su primera sesión, descubrió que había sido abducida por reptilianos. Tomó 2 sesiones más para recordar la violación y experimentos de todo tipo a la cual había sido sometida por parte de los seres reptilianos. Fue tal el shock que gritó y lloró durante varias horas. Inicialmente, el hipnoterapeuta pensó que su mente había cambiado la imagen del hombre que la había violado en un reptil en un intento de negar la realidad. Rápidamente se dio cuenta de que, por extraño que fuera, Angie había sido violada y maltratada por entidades reptilianas. El entrenamiento profesional del terapeuta no lo había preparado en absoluto para manejar ese tipo de incidente, pero decidió responder al desafío. Hoy, su expaciente vive una vida bastante normal en un pequeño pueblo cerca de Phoenix, pero ya no escala en las montañas cerca de su casa. No quiere hablar con nadie sobre este tema, y se niega a hacer entrevistas. Ella envió su historia con la esperanza de ayudar a otras mujeres que pueden haber pasado por la misma o similar experiencia y son reacias a buscar ayuda del terapeuta. Ella quiere alentar a estas mujeres, que aún no se han recuperado de su memoria,
a buscar personas que puedan ayudarlas. Se siente bien consigo misma ahora, y ya no se preocupa por los reptilianos. No sabe por qué lo hicieron. ¿Fue por elección o simplemente sucedió? Es posible que la hayan observado durante años y que aún la visiten. Ella ya no está preocupada por su seguridad personal. Sabe que si quieren encontrarla, no podrá detenerlo. Aún así, evita las montañas.